Bienvenidos a Sorpréndeme. Hoy los voy a sorprender con la preparación del prefermento Polish, una preparación que van a encontrar en la mayoría de recetas de mi canal que necesitan de levitación. Estoy haciendo un vídeo explícitamente por esto porque es algo muy importante de entender, porque les va a llevar sus recetas y su preparación al siguiente nivel y les van a salir mucho más deliciosas. Esto porque el fermento Polish es algo que activa muchísimo la levadura y a la hora que ustedes amasen todo, la levadura va a explotar y le va a dar muchísimo más productividad y muchísima más acción de la levadura. Este prefermento se prepara con la misma cantidad de agua y de harina, muy importante, y un poquito de levadura. El recipiente también es muy importante, ya que tiene que ser alto, por lo menos 3 veces más de lo que ocupe su prefermento. Esto porque esto a la hora de reposar va a triplicar su volumen. Les voy a enseñar cómo se hace, es algo muy simple, simplemente vamos a coger nuestro contenedor y vamos a echar toda el agua, en este caso temperatura ambiente. Vamos a echar la levadura, que en este caso son 5 gramos, más depende de vuestra receta. Encontrarán en todas mis recetas la cantidad que necesitéis de levadura. Vamos a mezclar hasta que la levadura se haya derretido completamente en el agua. Después vamos a poner un poquito de miel, muy poquito, y lo vamos también a derretir en el agua. Yo utilizo la miel y la prefiero sobre el azúcar porque el azúcar blanco es un producto muy refinado, en cambio la miel es nuestro producto que podemos utilizar, que es más sano y más natural. Cuando todo esté derretido, podemos echar toda la harina de una vez y empezar a girar enérgicamente. Después de haber mezclado por más o menos unos 30 segundos, esta es la consistencia que vamos a tener. Y simplemente ahora limpiamos nuestro tenedor, las paredes. Y vamos a cerrar herméticamente y a dejar reposar a temperatura ambiente. La cantidad de levadura en el Polish dependerá de la receta, más especialmente de la cantidad de tiempo que necesitamos por la maduración. En este caso, con la cantidad de levadura que puse, este Polish estará listo en 3 horas. Pero para horneos profesionales, como de pan, como de pizza, las maduraciones de este prefermento serán mucho más largas y las cantidades de levadura serán mucho menores. Este prefermento también se puede manejar en frío, o sea, que vale decir en el refrigerador. Pero ahí sí pueden cambiar las cantidades de levadura también. Entonces, por cualquier duda o para cualquier preparación, me pueden escribir en los comentarios y con mucho gusto les ayudaré a calcular la cantidad de levadura. En este caso, entonces, nos vemos en 3 horas para ver cómo se ve el Polish maduro y para explicarles en los detalles cómo reconocer si ya es maduro y se puede utilizar. 3 horas han pasado y ahora vamos a explicar cómo se puede reconocer si el Polish está maduro y listo para ser utilizado en nuestras preparaciones. La primera cosa, podemos ver que la tapa de nuestro contenedor está inflada y durita. Esto se debe a la cantidad de gases que creó la maduración del Polish. Vamos a abrir. Cuando abramos, así encontraremos nuestro Polish. Tiene una cantidad muy alta de bolas, esta es la consistencia. Y como podéis ver, está pegado a las paredes y está formando aquí unos huecos.
porque este prefermento tiende a levantarse mucho, a crecer hasta 3 veces y después se vuelve a caer hacia abajo. Entonces las paredes quedan pegadas y se vuelve a hacer como unos huecos al centro. Entonces cuando es así es perfecto. Además, prueba muy importante, lo podemos oler. Debe tener un olor a fruta, no ácido y un poquito dulce. Cuando es así es perfecto. Cuando lo hemos hecho madurar en la nevera, eh, este prefermento no crecerá mucho como en temperatura ambiente, pero aún así será maduro y tendrá los mismos signos de caerse en el centro y el mismo olor. Entonces lo podéis reconocer tranquilamente. Además, podéis seguir la cantidad de horas especificadas en las recetas. Y les agradezco mucho por haber visto este vídeo. Si aprenden estas técnicas, les puedo asegurar que podrán hacer panes, pizza y muchas preparaciones que necesitan de levadura a un nivel prácticamente profesional. Y les quedarán las recetas mejores de siempre. Los saludo, hasta mi próximo vídeo.